Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Vinicius. Hoy vamos a hacer un repasito muy cortito al respecto del agua. Este compuesto tan importante eh, que necesitamos para vivir, no solamente los seres humanos, pero cualquier especie, cualquier ser vivo necesita de agua para poder existir. Vamos a ver por qué esto ocurre. Bueno, primeramente aclarar que el agua, ¿qué es? Es un compuesto que está formado por dos elementos muy importantes, dos elementos químicos, dos átomos, que son el oxígeno y el hidrógeno. Estos se asocian, ¿sí? Y forman una molécula polar, ¿sí? Porque tiene un dipolo positivo y un dipolo negativo, ¿sí? Entonces esto es el agua, este es el compuesto que llamamos en la fase líquida de este compuesto. Esto podemos decir lo que es el agua. El compuesto líquido que conocemos que está formado por dos elementos, hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Por qué tenemos que estudiar el agua? Porque el agua tiene propiedades fundamentales que nos ayudan a vivir, ¿sí? Y las principales son que es un disolvente general, ¿sí? Porque condiciona los fenómenos osmóticos, permitiendo intercambio entre compartimientos. Ya sabemos que en el organismo tenemos como mínimo dos compartimientos. En realidad son más. Voy a nombrar algunos para ustedes recordaren. El más importante, o no sé si más importante, pero el más abundante es el LIC, el líquido intracelular o fluido intracelular. Hay el líquido extracelular también, que está compuesto por otros compartimientos, o sea, hay una subdivisión, que podemos decir que es el líquido intravascular, el líquido intersticial y el líquido transcelular. ¿Qué es el líquido transcelular? A ver si nos acordamos. El líquido que está presente en las articulaciones móviles, como se acuerdan, por ejemplo, una articulación móvil del hombro, por ejemplo, de la cadera, ¿sí? Son articulaciones que tienen líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el líquido, por ejemplo, que está en el espacio intrapleural, el líquido que está en el espacio interpericárdico y etcétera. Hay otros líquidos que son líquidos transcelulares. El líquido intersticial es el líquido que está bañando las células, o sea, está sumergiendo las células alrededor del organismo. Y el líquido intravascular es que está dentro de los vasos como arterias, venas, vénulas, arteríolas y capilares y etcétera. Y líquido y vasos linfáticos también. Bueno, entonces el agua, por poder tener este comportamiento osmótico, o sea, es un tipo de movimiento que necesita de un gradiente de concentración para atraer el agua, para el agua movimentarse, hace con que el cuerpo sea dinámico y pueda intercambiarse las cosas que necesita, para que intercambie lo que necesita, para que se quede con lo que necesita y pueda deshacerse de lo que necesita. Es el medio también donde ocurren decenas, infinitudes de reacciones químicas, ¿sí? No solamente hidrólisis, hay un montón de reacciones químicas que dependen del agua. Por esto también se dice que él es el medio, es el solvente general y el medio universal de las reacciones químicas, es donde ocurren las reacciones químicas, ¿sí? Otras propiedades muy importantes son las propiedades térmicas, ¿sí? Nos permiten una termorregulación muy importante. ¿Qué es o qué son estas propiedades térmicas que tiene el agua? Alta conductividad térmica, ¿sí? Necesita de mucho calor también acá, a alto calor específico, alto calor de vaporización y alta tensión superficial. Empecemos primero por el alta tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua en su superficie, en su porción más apical, por así decir, en realidad no es apical, pero en su región más superficial, no en la profundidad, tiene una tendencia de contraerse lo más que se puede. Lo más que se puede el agua se contrae. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las moléculas de agua, como ya hablamos
H2O interactúen unas con las otras, ¿sí? Entonces se interactúan por los lados, por arriba, por abajo, pero en la región de arriba no interactúan con otras arriba, solamente a los lados y hacia abajo. Y además de esto hay también una interacción entre la presión hidrostática que viene de adentro, o sea de la profundidad, y la presión que se llama la presión atmosférica. Esto genera una tensión que se llama tensión superficial y se forma una película muy chiquitita y hace con que el agua se contraiga y tome una determinada forma, ¿sí? Que se queda más aplanada. El alto calor latente de vaporización quiere decir que el agua necesita de muchísimo calor para entrar en vaporización, ¿sí? En su estado gaseoso. Necesita de mucha energía, mucho calor. El alto calor específico también es del grado de energía que necesita el agua para cambiar 1 grado centígrado de su temperatura. O sea, el agua necesita de mucho calor para cambiar su temperatura. Por esto nuestro cuerpo tiene mucha agua y no cambia de temperatura a todo momento. Si no, el ambiente cambiaría. Cualquier grado de cambio en el ambiente, en el medio ambiente, nuestro organismo cambiaría todo, y esto no pasa. Nosotros mantenemos una temperatura casi constante. Y también alta conductividad térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que conduce muy bien, conduce con más velocidad el calor que otras sustancias que tienen una baja conductividad térmica. Bueno, pasemos adelante. Ustedes ya saben que no soy un hispanoparlante, o sea, estoy perdonado cuando me equivoco al hablar. Bueno, ustedes saben que no soy un hispanoparlante, por esto hablo portugués, por esto estoy perdonado cuando cometo algunos errores. Espero que me comprendan. Bueno, acá ya hablamos. Alta conductividad térmica es la capacidad del agua de igualar con rapidez la temperatura de todos los sectores del medio interno, y esto contribuye a la termorregulación, y esto lo hace muy rápido, con rapidez. Acá dice con M, perdón, no está bien acá, sería con N, pero bien, con una N, pero bien, no importa, lo importante es saber de lo que estamos hablando y la importancia del agua. Por esto nuestras proteínas, nuestras células necesitan de una temperatura ideal para poder funcionar bien, ¿sí? De una temperatura ni que sea muy arriba, porque si no vamos a tener una situación ya de fiebre, ¿sí? Una fiebre generalizada no nos hace bien y puede llevarnos hacia la muerte, ¿sí? Hacia la muerte, y no queremos morir y matar a nadie. Entonces el agua nos ayuda a mantener una temperatura de 36 grados centígrados, más o menos 36, máximo 37, y después de ahí ya empezamos otra temperatura que no es tan buena. Ni abajo también una hipotermia no nos hace bien. Alto calor específico, como ya dijimos, ¿sí? Quiere decir que el agua absorbe grandes cantidades de calor con un solo grado de aumento de temperatura, además de entregar grandes cantidades de calor por cada grado que disminuye su temperatura, estabilizando así la temperatura. Acá está una definición que dice que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado de la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? Es una gran cantidad de calor para aumentar solamente 1 grado de la temperatura de 1 gramo de agua, muy poco, ¿sí? Calor latente de vaporización, ¿sí? Ya dijimos también, es la cantidad de calor entrega 1 gramo de agua para que pase del estado de líquido al vapor, ¿sí? El mecanismo responsable por frenar la elevación de la temperatura corporal también está relacionado con esto. Nuestro organismo se evapora por la piel y por los pulmones. Se llama perspiración, que es una pérdida de calor insensible. Nosotros no vemos, no podemos mirar, y es muy insensible. Y permite que la temperatura del cuerpo se quede más baja
que la del ambiente. La tensión superficial es, como dijimos, ¿sí?, la tendencia de exponer la menor superficie libre. Vieron que acá hay como una contracción del agua, por esto se forma una gotita cuando vemos el agua de la lluvia. Acá abajo nos dice cómo se rompe la tensión superficial, obviamente con surfactantes. Ya miramos esto en otras ocasiones. El sistema respiratorio, por ejemplo, produce un surfactante natural, ¿sí? ¿Se acuerdan de la composición química? Dipalmitoil fosfatidilcolina. Un poquito complicado de hablar, pero bueno, no importa. Acá estamos viendo que el agua, compuesta entonces por un oxígeno y dos hidrógenos, interactúan con otras moléculas en todas las direcciones, ¿sí? Por arriba, por el lado, por abajo, por un montón de interacciones. Cuando las moléculas de agua están en la superficie, esta se encuentra con dos presiones, una presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿sí? Esta genera una película elástica en la superficie que se denomina tensión superficial. Bueno, gente, este repasito fue muy chiquitito, pero para hablar un poco de la importancia del agua en el organismo. Sabemos que tenemos diferentes cantidades de agua durante nuestra vida. Cuando estamos en el periodo embriológico tenemos una gran cantidad de agua. Después, con el tiempo, se va disminuyendo demasiadamente el agua. Cuando nos tornamos adultos mayores, tenemos mucho menos agua. Por esto la piel se arruga un poco, se queda un poquito más finita, porque hay menos agua en el compartimiento intersticial y también intracelular. En general, el agua corporal total con el envejecimiento va disminuyendo un montón. Así que me quedo por acá. Solamente un repasito, espero que les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa me dejen ahí en los comentarios y vamos hablando. Un abrazo a todos, nos vemos pronto.